Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Luciano, Brian y por primera vez Pablo Bota, ¿qué tal estáis? Hola, un ¿Qué tal, chicos? gusto. Buenas tardes. Hola, qué gusto estar con ustedes por acá. Placer también. Ya sabéis que yo encantado de teneros y por primera vez a Pablo, así que muchísimas gracias. En la descripción del vídeo dejaré para que conozcan un poquito más Pablo, a qué te dedicas. Si quieres comentarnos tú también, Pablo, pero bueno, en la descripción del vídeo pondré, como siempre hago con ellos. Bien. Bueno, yo vengo del área, soy argentino, me dedico a las relaciones internacionales, específicamente de Medio Oriente, desde hace mucho tiempo. Trabajo fundamentalmente para un centro de estudios emiratí, soy el representante en América Latina y además soy el director del Comité de Medio Oriente del CARI, el Consejo Argentino para Relaciones Internacionales. Doy clases en distintas universidades y centros de estudio, pero fundamentalmente lo que hago es tratar de entender desde nuestra región, desde América Latina, lo que sucede en este complejísimo Medio Oriente. Pues eso es, lo dicho, muchas gracias. Luciano, empiezo por ti, vamos a hablar de la actualidad de Israel, de Gaza, de Oriente Medio, Oriente Próximo desde aquí de España. Y bueno, cuéntame cómo estás viendo la situación con esa operación de carros de Gedeón en Gaza, esa tregua por parte de Estados Unidos que ha propuesto. A ver, creo que en una visión quizás más general, te diría que vemos un liderazgo estratégico de los Estados Unidos muy cuestionado en una presidencia de Donald Trump que estamos viendo luego de la asunción de Donald Trump el 20 de enero, que las guerras que al parecer se iban a cerrar tan fáciles no son tan difíciles, tan fáciles, perdón, de cerrar, sino todo lo contrario, que son muy fáciles de sostenerse en el tiempo y que queden abiertas como conflictos que son realmente de tan larga data como de una complejidad muy grande inherente a cada conflicto. Aquí me posiciono más en lo que es la Franja de Gaza, el tema que quizás nos trae hoy, pero también lo que está sucediendo en Ucrania. Vimos hasta el 20 de enero una retórica de Donald Trump muy efervescente, de decir yo llego el 20 de enero al Salón Oval, a la Casa Blanca, al gobierno de Washington, y se va a desatar el infierno en la Franja de Gaza. En ese entonces los más de 100 secuestrados israelíes iban a ser liberados porque Trump llegaba a la Casa Blanca. Eso quizás hubiese funcionado en un sentido de la disuasión, con un liderazgo de los Estados Unidos lo suficientemente fuerte y asertivo como para que el grupo terrorista Hamas libere a los secuestrados so pena de su desaparición en la Franja de Gaza. Luego hay una cuestión más interna en lo que hace a la región. Hay varios frentes abiertos. No olvidemos que todavía al día de hoy los Estados Unidos está intentando lograr la desnuclearización de Irán por vía diplomática y política. La alternativa a eso es una operación militar. No se puede conseguir una desnuclearización de Irán por una tercera vía. O se llega a un acuerdo que sería realmente beneficioso, y esto alerta a Israel, pero sería beneficioso para los intereses inmediatos de los ayatolá, con ciertos límites que Irán, y en esto el líder Khamenei en las últimas semanas ha sido muy claro, va a Irán mantener esa necesidad y ese derecho que ellos, el propio régimen de los ayatolás se atribuye a sí mismo, como la necesidad de enriquecer uranio dentro del territorio iraní y no llevar esa reserva que está dentro de Irán hacia un país tercero. En su momento se hablaba de Rusia como posible capacidad de reserva de ese uranio enriquecido. Esto ha alertado todas las señales por parte de Israel. Luego hay un plano ya mucho más micro en lo que hace la guerra Espadas de Hierro que inicia el 7 de octubre con el asalto, el terrible ataque terrorista del grupo terrorista Hamas contra las poblaciones civiles del sur de Israel, y que en las últimas semanas, especialmente luego de distintos fracasos a nivel diplomático para la liberación de los secuestrados, las fuerzas de defensa de Israel encararon la operación Carros de Gedeón, haciendo una referencia a lo que es la figura de Gedeón, que es una figura muy emblemática y que tiene mucho sentido de literalidad de lo que hoy está ocurriendo dentro de la Franja de Gaza, y manteniendo los objetivos muy claros de Israel por medio de una presión militar que va en aumento. Aquí estamos hablando de los dos mismos objetivos que en alguna ocasión los hemos mencionado, pero que al día de hoy estamos quizás frente a la evidencia empírica de que son dos objetivos probablemente excluyentes y que tienen
por su propia naturaleza, metodologías y tácticas muy distintas para realizarse. Estos dos objetivos son la liberación de los hoy 56 secuestrados. En el día de hoy, las Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército, con apoyo de la inteligencia, recuperó dos cuerpos de los israelíes secuestrados, de dos israelíes secuestrados, también con ciudadanía norteamericana, creo que en el caso de ambos, un matrimonio del kibutz Niroz del sur de Israel, que fueron asesinados el 7 de octubre y llevados a la Franja de Gaza. Eso nos indica que hoy hay 56 israelíes, en torno a unos 22 o 23 en el escenario más óptimo, que están con vida luego de más de 600 días de cautiverio, y que nos describe el primer gran objetivo que tiene Israel, la liberación de esos israelíes secuestrados. Hay un segundo objetivo que es inherente al primero, y es la desaparición de Hamás como una opción viable políticamente dentro de la Franja de Gaza. Aquí se abre todo un abanico de escenarios, de sospechas, de dudas y de incertidumbre muy grande en un entorno estratégico regional que es de incertidumbre, lógicamente, y también en un escenario internacional que nos deja más dudas que certeza de todos lados, tanto por lo que es el sistema internacional, con un Estados Unidos muy cuestionado en su liderazgo estratégico, y con otras potencias de alcance global que están intentando por lo menos empezar a meter un poco de mano en lo que puede ser el posterior o la posguerra de lo que es hoy la Franja de Gaza. Brian. Bueno, después de este resumen no sé qué decir, pero está todo muy, muy completo. Destaco varios elementos de lo que menciona Luciano y de lo que hemos podido ver. En primer lugar, que creo que estamos en una contrarreloj en este sentido del tema, digamos, de Gaza, porque ya el desgaste es bastante alto desde el punto de vista estratégico como desde el punto de vista también de imagen, que ya de por sí estaba bastante deteriorada hace rato, ¿no? Yo creo que acá hay una contrarreloj para tratar de cambiar un poco la situación. Creo que las prioridades de cierta manera han cambiado, aunque no nos las hayan querido decir, ¿verdad? Ya las prioridades se han salido un poco solamente de la idea de recuperar a los rehenes y se ha enfocado mucho más en una cuestión de desarticular a Hamas. De hecho, hoy me llamó mucho la atención porque vi una publicación, ya lo he mencionado en otros espacios, una publicación de un analista de Council, de Atlantic Council, que se llama Ahmed Fuad Al-Hatib, que él generalmente es muy crítico con respecto al tema de Hamas. Y bueno, algo que también trascendió en noticias, no solamente lo menciona él, que es el fortalecimiento de algunos grupos, de algunos clanes dentro de Gaza para tratar de ir restándole y desarticulando un poco la influencia que tiene Hamas en la franja de Gaza. Hoy hablaba, en este caso, Fuad al-Hatib, de el fortalecimiento de una organización que se llama el Kuwat el Shabiyah, creo que dice así, si no hay cualquier cosa, Paulo después me corrige el uso del árabe mal, y están dirigidos por un líder de clan de nombre Abu Shabab, ¿verdad? Que es muy cercano en cierta medida con la Autoridad Nacional bajo el liderazgo de Fatah, pero también se menciona dentro de las diferentes fuentes de que se tratan de grupos organizados que se dedican a trasiego y se dedican a otros elementos de crimen organizado. O sea, veamos el nivel hasta el cual se ha llegado con el tema de tratar de desarticular a Hamas, que incluso pues se toma la decisión de armar algunas organizaciones que pueden ser un poco nocivas en un mediano o un largo plazo, pero acá es donde se llega a entender de que la estrategia que se tenía hasta este momento no ha sido lo suficientemente eficiente en el objetivo con el cual arrancó este conflicto, que era el de recuperar los rehenes, ¿verdad? Cuando el tema de los rehenes pasa a un segundo plano y se toma como prioridad desarticular o bajarle un poco la influencia que tiene Hamas en la Franja de Gaza, empezamos a ver, digamos, un cambio estratégico que ha llevado, digamos, a una serie de medidas. Sí, digamos, veo en cierto modo asertivo, hasta cierto punto, el uso de una organización de capital estadounidense y capital privado
para hacer la distribución de la alimentación, principalmente para evitar de que miembros o figuras vinculadas con Hamas puedan tomar recursos de ayuda humanitaria masivamente. No es que no la puedan tomar, de hecho, pues la siguen tomando, la siguen robando, etcétera, pero tienen menos facilidades para tomarla masivamente. Esto les resta un poco del poder que tienen sobre la población, a la cual recordemos que en muchos casos lo que hacían era revenderles la ayuda humanitaria que se supone es donada, la terminan revendiendo y eso se termina convirtiendo en un círculo vicioso. Por otra parte, no veo, digamos, hasta este momento una salida a muy corto plazo con respecto a un fin o un alto al fuego, digamos, en cuanto al conflicto. En estos días se propuso una resolución de alto al fuego en Naciones Unidas que era descabellado a toda costa, ¿verdad? No habían grandes garantías y como muchas resoluciones que se proponen en el calor del momento en espacios de foros internacionales, no llega a tener un efecto pues tan positivo. Eh, Esto, digamos, como a grandes rasgos, sí llego a tener muchas dudas porque además seguimos teniendo un desgaste político interno en cuanto a la situación de Israel y su política, digamos, con los partidos que mantienen la coalición, ¿verdad? Incluso creo que era ayer o anteayer se hablaba de que un miembro del partido Shas, ¿verdad? Que es de la ortodoxia sefaradí o de los religiosos sefaradim, estaban planteando la disolución del Parlamento, lo que podría adelantar un proceso electoral en Israel que en estos momentos eh, pues generaría un impas en cuanto a las operaciones militares, ¿verdad? Hay toda una presión con respecto a esto porque también en el caso de Israel recibe mucha presión para continuar hasta el final debido a la cantidad de soldados que han muerto durante la operación. Pero por el otro lado, también es meterse en un laberinto porque entre más tiempo se extienda el conflicto, en medio de escenarios que estamos casi seguros que va a ser imposible cubrirlos todos, porque estamos hablando de digamos, un entramado de conflicto completamente diferente a lo que estamos habituados, va a terminar metiéndose en un círculo vicioso del cual cada vez, conforme pasan los días, va a ser más difícil de salir. Donald Trump, como decía Luciano, ya con esto cierro mi participación, entró con muchas ínfulas. Creo que lo teníamos muy sobrevalorado algunos. Bueno, yo no, yo para mí siempre eh, era como un plato de babas, la verdad. Para mí, mi posición iba a ser alegrón de un solo día. Entró con todas las ínfulas de querer detener todos los conflictos del mundo y más bien se ha metido también dentro de la misma dinámica a terminar de enredar las cosas. Por lo menos así lo he percibido hasta este momento. Pablo, ¿cuál es también tu perspectiva y tu opinión de todo lo que estás haciendo? Bien, bueno, pocas cosas podría agregar a lo que ya se ha dicho y en ese sentido me gustaría, si me permiten, verlo desde un punto de vista más, yo diría, más analítico, ¿no? Hay dos, creo que son dos situaciones que son importantes considerar cuando uno se acerca a una realidad como Medio Oriente. La primera es que es una situación que está en medio de un proceso de cambio muy profundo. Las cosas que veíamos hace, o que dábamos por sentado hace no solamente 2 años atrás, antes de los ataques del 7 de octubre, sino lo que yo diría casi antes de que asumiera su segunda presidencia Trump, hoy posiblemente ya no tienen tanto valor. Es un sistema regional que está cambiando. Y lo segundo, que me parece que es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando uno intenta acercarse desde el punto de vista analítico, es que cuando uno hace el esfuerzo de tratar de entender, uno hace lo que nosotros en relaciones internacionales llamamos la falacia antropomórfica, ¿no? Hablamos de Israel quiere tal cosa, Estados Unidos quiere tal otra, Hamas quiere tal cosa, pero en realidad no es así. En realidad son sistemas tremendamente complejos, tremendamente complejos. Y que si uno no toma el cuidado de tratar de diseccionar el quién es quién, cuáles son los procesos de toma de decisión, tiende a hacer una simplificación que es fantástico para expresarlo, pero es totalmente incorrecto a la hora de tratar de entender qué es lo que sucede, ¿no? Recién se hablaba ahí, creo que
Brian y antes Luciano, fíjese lo que está pasando en este momento, ¿no? Elon Musk está peleando en Twitter con Donald Trump directamente, ¿no? Y hace 3 semanas atrás eran unos para el otro, y antes era quien estaba llevando adelante la reestructuración del Estado. Bueno, voy a poner un ejemplo de eso, ¿no? O la información que obtiene después de las operaciones militares de Israel en Gaza indican que las diferencias entre Hamas, el liderazgo que está fuera, el exterior, y el liderazgo que está en Gaza son tremendos, y hay luchas intestinas muy fuertes. O ni que decirlo, en un sistema mucho más abierto como el israelí, el primer ministro sacando al jefe, al abogado general del Estado y al jefe de Shin Bet, y siendo eso condenado por la Corte Suprema. Entonces digo, primero, el mundo está cambiando y no es acá hay uno, acá hay otro, son unidades y esto está. No, 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 esto de acá. Acá hay otra cosa. Y luego, si me permiten un tercer nivel, permítame verlo así más analíticamente, porque la idea es que cuando esto se escucha, a lo mejor de acá a 2 semanas, todo lo que estamos diciendo en detalle ya habrá pasado, ¿no? Porque analizar una realidad no es verlo solamente las manecillas de los segundos, ni tampoco ver la manecilla de los minutos, ni tampoco la de las horas. Es ver todas las manecillas de los minutos, de los segundos y de las horas. Y el otro elemento que creo que es muy importante es que cuando uno analiza algo, tiene que ponerse en el mismo nivel. Si vamos a ponernos en el nivel estratégico militar, es para todo lo mismo. Si vamos a poner el nivel de los intereses económicos, para todo lo mismo. Si vamos a poner el nivel de los intereses de humanitarios, para todo lo mismo, ¿no? Porque si no después terminamos realizando distintos análisis que no nos ayudan a entender. ¿Qué diría lo que está pasando hoy? Pues básicamente yo creo que Israel está en medio de 4 conflictos, y eso es que a veces cuando uno se los confunde, lo que hacemos los analistas es tratar de simplificar dentro de la maraña de datos y tratar de que a los decisores o a los interesados les sea más simple, ¿no? Creo que el primer conflicto es claro, un poco recién hacía de referencia, creo que Luciano al inicio, es la respuesta de legítima defensa y de una presión social ante los ataques del 7 de octubre del 2023. Ese es un primer conflicto que ya diría que puede analizarse desde el punto de vista militar. ¿Cómo hacer para mantener a raya el aparato militar de Hamas, con objetivos que diríamos son muy ambiciosos, como destruir absolutamente toda su capacidad militar o hacer que deje de tener control absoluto en términos militares sobre Gaza? Esa es otra cosa. Pero ese es un primer nivel. Hay un segundo nivel que tiene que ver con la presión social que ha tenido Israel en los primeros tiempos para recuperar a los rehenes, tanto sea a los vivos como a los muertos. Y ahí ya hay un primer punto de tensión, porque lo que aparece bastante claro es que generalmente a lo mejor un objetivo no se va a llevar necesariamente al otro. Esto es, derrotar a Hamas militarmente no necesariamente va a llevar a esto, y ahí me parece que hay una cuestión bastante interesante. En Israel hoy en día comienza a haber muchas voces que dicen, estamos en una trampa porque hemos caído en una especie de trampa, ¿no? Eso sería el segundo, después podemos avanzar. Hay un tercer nivel de conflicto que tiene que ver con lo que señalaba también Brian, y es la feroz lucha política interna dentro de Israel, ¿no? Que también lo haría extensivo yo también a otras organizaciones, como el caso de Hamas, donde la lucha por el liderazgo se confunde con los intereses nacionales o con los intereses, no sé, esperando a que ahora qué va a pasar con una nueva ley o un proyecto de ley para que los ultraortodoxos se sumen al ejército, qué va a pasar con algunos diciendo como el ministro de Finanzas, Smotrich, no tenemos que tener miedo a la idea de volver a tomar Gaza y ocuparla, otros diciendo toda esta idea Netanyahu se tiene que ir, o no sé, o sacando a Baharab Migá. Digamos, hay una lucha política interna feroz. Y hay un cuarto nivel que creo que es a veces el que a veces se fija en muchos medios desde el exterior, y es el impacto humanitario que está teniendo, ¿no? Que no hay que desconocerlo, ¿no? Hay miles de personas muertas, eso es. Hay una destrucción terrible en términos de infraestructura y una población que nadie sabe exactamente qué es lo que va a pasar. Entonces, esos 4 guerras que se están dando al mismo nivel a veces se confunden, porque a veces se ataca a Israel desde lo humanitario sin entender que no es una unidad, entendiendo las legítimas demandas de
respuesta militar y a la vez creyendo que lo militar nos va a llevar directamente a la recuperación de los rehenes y lo mismo exactamente de los otros campos. Entonces yo diría, debemos hacer el esfuerzo por diseccionar un poco todo lo que significa este conflicto, entenderlo, pero si después podemos avanzar en la conversación, yo por lo menos diría que esa situación tan compleja no está siendo bien gestionada, porque un elemento muy claro y es ni la guerra se está ganando, ni los rehenes están regresando, ni hay mayor estabilidad en el sistema político, ni mucho menos la imagen exterior de Israel está mejorando. Entonces, creo que ahí hay mucho por hacer y que nosotros desde afuera lo único que podemos hacer es tratar de describirlo, ¿no es cierto? Luciano, la voz, por fin. Sí, sí, perdón, perdón. No pasa A nada. ver, eh, para ir complementando y también poder sumar otros enfoques. Sí creo que también, como hay en este orden de conflictos que señalaba Paulo, que los he ido apuntando porque es una especie de hoja de ruta realmente de lo que han sido estos últimos 608 días, creo que van desde el propio 7 de octubre, que es cuando inicia esta guerra, o mejor dicho, la guerra que se conoce como Espadas de Hierro, que se da además en un proceso de mutación, tanto de políticas exteriores como políticas interiores en el Medio Oriente, en el cual es una ocasión, o una ecuación, perdón, en la cual Israel no escapa. Y hay una transformación desde el año 2011-2012 con las revueltas árabes. No utilizo el nombre de primaveras árabes, personalmente creo que es una distorsión realmente de lo que ha sucedido y la esencia de lo que han sido las protestas del año 2011, pero que expuso a regiones como en el caso del Golfo y también los vecinos más próximos de Israel a una mutación en sus políticas, tanto exteriores como interiores, que nos describen también ese proceso de transformación, que es lo que estamos notando el día de hoy, quizás desde una forma mucho más brutal, que es lo que tiene toda guerra en su fase más trágica. No hay nadie dentro de Israel o dentro de la propia Franja de Gaza que entiendan, exceptuando en el caso, por supuesto, al grupo terrorista Hamas, que entienda la utilidad de esta guerra. Esta guerra ha sido contrafáctica a lo que realmente y contracíclica a lo que se venía dando en los acercamientos entre los gobiernos del eje más pragmático en el mundo árabe con Israel y también el eje pragmático del mundo sunita, particularmente hacia países occidentales. Todo esto se empieza, recibe un cimbronazo, recibe un martillazo el día 7 de octubre, cuando Israel se ve arrastrado a entrar a la Franja de Gaza, un territorio completamente hostil, en donde se sabía desde el primer momento que la imagen pública a nivel internacional de Israel iba a ser muy cuestionada. Aquí estamos hablando en términos estrictamente militares y estratégicos de una guerra con tintes de contrainsurgencia, especialmente en lo que es Gaza City, en donde hay una producción tanto operativa del grupo terrorista Hamas o la Yihad Palestina, que operan dentro de zonas altamente pobladas por población civil. Hay una maquinaria civil que muchas veces es muy complejo por el propio entramado social que tiene la Franja de Gaza, pero también por lo que significa la operatividad de Hamas en los últimos casi 20 años. Es muy difícil discernir hasta qué punto hay o no una intención de parte de esa sociedad gazatí de ser funcional a esa estructura que Hamas operativiza en su día a día y que tuvo su punto más fuerte el día 7 de octubre. Lo estamos viendo en la utilización que Hamas hace de hospitales, mezquitas y escuelas, incluso instituciones de Naciones Unidas que han sido afectadas por esta operatividad de Hamas y que han sido estos edificios o instrumentos de la sociedad civil de la Franja de Gaza parte necesaria de todo el instrumental que Hamas desplegó, incluso también a partir del día 7 de octubre. En esto hago también quizás una incisión entre qué punto estamos hablando de objetivos militares de corto y mediano alcance que Israel sí ha conseguido. Entendamos que la plana, por lo menos los jerarcas de Hamas que estaban dentro de la Franja de Gaza, incluyendo aquí a los hermanos Sinwar, Mohammad Sinwar, que fue el último eliminado por Israel, como también Mohammad Deif, que eran personajes muy importantes en la estructura y en la organización de Hamas, una estructura que necesariamente se entendía como un control de puño de hierro
dentro de la Franja de Gaza a partir del año 2006, cuando Hamás toma el poder dentro del territorio de la Franja de Gaza y expulsa a Fatah, la autoridad palestina, que termina relegado en los territorios de Cisjordania. Esos objetivos que Israel ha conseguido, especialmente eliminando a los jerarcas mayores, los segundos y terceros mandos, que eran muy importantes en el mando operativo dentro del territorio de la Franja de Gaza, habiéndolos desconectado durante mucho tiempo con aquellos jerarcas sí de primera línea que estaban entre Turquía y Qatar, y especialmente habiendo conseguido el control de puntos que son estratégicos y que son claves, caso de Rafah al sur de la Franja de Gaza, lindero en la frontera con Egipto, que eso llevó a una tensión diplomática con Egipto y especialmente con los Estados Unidos, la administración Biden de entonces, el control del corredor de Filadelfia cuando logra o empieza a tomar posición dentro de lo que era el ingreso y la distribución de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, habiéndosela arrebatado a Hamás, que ahora ya no empieza a controlar mucho de eso, de esa ayuda humanitaria, de esas medicinas y alimentos que no iban a los civiles dentro de la Franja de Gaza y sí iban a los batallones de Hamás que estaban dispersos por todo el territorio gazatí. Y creo que hay un factor central que permitió cambiar por lo menos el enfoque a partir del 20 de enero. Hay un cierto temor de sectores especialmente que vienen a hacer bien de Hamás o de la Yihad Islámica Palestina a lo que Israel hoy tiene frente a la posibilidad o el abanico de opciones que Israel tiene en lo que es la presión militar. Hoy hay un Israel, tal como señalaba Brian, mucho más decidido a borrar esa delicada estructura que separa el objetivo principal de la liberación de rehenes, que tiene en este caso una instrumentalización muy distinta a lo que es barrer, especialmente desde los cimientos, a una organización yihadista que controla un territorio y que opera, como decía hoy, en zonas altamente pobladas por la población civil. Esto no tiene, instrumentalmente es muy distinto, y sin embargo Israel sí que está decidido a no hacer, no quiero decir hacer caso omiso, pero sí dejar de lado lo que es esa barrera o esa diferencia que hay metodológica y táctica, y sí por lo menos entrar con mucha más fuerza a lo que queda de las estructuras de Hamás dentro de la Franja de Gaza. Aquí hay una cuestión central. Los Estados Unidos hoy están siendo muy criticados en su liderazgo estratégico. Esto me parece que es un síntoma de lo que es el Medio Oriente a partir de la reconstrucción que va a tener la Franja de Gaza. La Franja de Gaza hay que reconstruirla, no solo en términos económicos, sino también políticos. Un escenario de anomia o de no gobernanza dentro de la Franja de Gaza es un escenario que Israel no está dispuesto a asumir por la peligrosidad inmediata que eso representaría en un futuro cercano, pero tampoco le deja posibilidad a lo que es la participación especialmente de los países del Golfo, aquellos que, caso de Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos, que siempre que Hamás sea erradicado de la Franja de Gaza, van a poder aportar, quizás en un escenario muy similar de confrontación interna dentro de lo que es el liderazgo político palestino, en lo que es esta reconstrucción de Gaza, que hoy sí que es algo incierto. Brian, oye, una cosa, Brian, si alguna vez os queréis apuntar alguna cosa cuando estéis hablando alguno, hacerlo, ¿vale? Sin que os dé yo paso. Pues si alguna vez queréis decir alguna cosa, pues adelante, ¿vale? Creo que a veces nos concentramos mucho en lo que dice el otro, entonces no nos gusta interrumpir. Vale, Aparte, vale. me parece muy valioso. Digamos, lo que dice Pablo, lo que ha dicho Luciano, me parece muy valioso. Yo, digamos, dentro de todos estos, también aquí hice unos apuntes de lo que dijo Luciano. Hay cosas que me generan, digamos, un poco de dudas de lo que está aconteciendo en este momento. En primer lugar, digamos, ¿cuánto tiempo más va a tomar entre el control de Gaza, mantenerlo seccionado, el dominio, hasta poder liberarse de ella? Se habla de reconstruir Gaza, pero ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Gaza está cada vez quedando en una condición menos conveniente para sobrevivencia de la población. Es decir, ya en algún momento se hablaba de que Gaza era un escenario complicado para la población poder habitar debido, digamos, a una serie de restricciones que tienen su contexto, y podemos hacer toda la explicación del contexto que lleva,
pero ahora en la situación actual y después de que termine ese conflicto, ¿cuánto tiempo tiene que esperar la población para poder tener reconstruido por lo menos su infraestructura para poder regresar a una vida más o menos normal? Eh, ¿Y cuánto tiempo le va a tomar hasta la próxima crisis que los lleve nuevamente a una situación como la que se ha vivido hasta ahora? Esto, digamos, es algo que a mí me genera dudas, pese a que tengo mi posición muy clara, digamos, con respecto a este tema del conflicto. Las acciones de Hamas, el uso de infraestructura delicada, el uso de civiles en escenarios de guerras urbanas, de lucha irregular, como lo hemos mantenido, es el reflejo de los modelos de conflicto a los cuales ya nos hemos tenido que acostumbrar en los últimos años. Es decir, tenemos ejemplos anteriores muy similares a lo que está aconteciendo hoy. Siria es un ejemplo parecido. Incluso, digamos, en Yemen ha pasado algo muy similar. Entre Israel y Hezbollah también ha pasado en algún momento algo muy parecido. Entonces, mantenemos una misma condición en la cual hay una lucha asimétrica, obviamente, porque estamos hablando de dos fuerzas que son completamente eh, distintas, ¿verdad? Que tienen un peso completamente distinto, donde queda mezclado entre este factor militar, el factor humano, porque al final de cuentas son los que van a ser muy funcionales en cuestiones como la opinión pública y como lo es, digamos, al final de cuentas también las presiones, ¿verdad? Desde el punto de vista social. Entonces creo que hasta cierto punto estamos en una situación tan complicada para poder llegar, digamos, en primer lugar, a plantear cuánto tiempo más, digamos, puede aguantar un conflicto en estas dimensiones, con esta, digamos, situación que está aconteciendo hasta ahora, hasta qué punto se va a tener que acostumbrar la población gazatí a estar, digamos, bajo las condiciones actuales, cuánto tiempo puede aguantar Israel también dominando Gaza y seccionándolo como lo tiene seccionado. Y por otro lado, tengo mis dudas muy significativas con un elemento como decapitar líderes de organizaciones como Hamas o como Hezbollah y demás, porque estos son grupos que pueden funcionar acéfalos por un tiempo y posteriormente logran pues establecer una nueva cabeza, que es donde siempre he tenido la duda de si esto es un aumento de rango o un castigo, ¿verdad? Porque una vez que lo ponen de líder se convierte en el primer objetivo de todo grupo militar, pero al final de cuentas terminamos de nuevo metidos como en una espiral donde no vemos en qué momento salimos de esa funcionalidad circular y empezamos a hacer más líneas rectas. O sea, no vemos salida, lo que vemos simplemente es un círculo vicioso que llega a cortarse en algún momento, que llega, digamos, a ponérsele una pausa, entramos en una administración de crisis durante un periodo X hasta que volvemos a entrar otra vez, sumergirnos dentro de la misma espiral y otra vez sumergirnos dentro de las mismas discusiones. Por suerte, por lo menos en algunos espacios donde hay académicos o hay gente que se dedica a este tema, hemos avanzado en algunos temas, pero hay espacios donde todavía hoy lo que se plantea es por qué Israel existe en el territorio en el que existe y por qué los palestinos también tienen derecho de existir en el territorio en el que está, que creo que es una discusión que hace décadas tuvo que haberse superado y entender de que esta no es la discusión de fondo, o sea que la discusión de fondo tiene que ver con elementos actuales que tienen, digamos, que resolverse conforme a la actualidad, pero que se ha mantenido siempre dentro de una misma dinámica. Por lo menos hasta ahí, en este momento, tengo todavía muchas ideas muy dispersas, pero sí me gustaría como escuchar, digamos, la posición de Pablo y algunas ideas más de Luciano como para crearme también otra perspectiva. Pablo. Bien, no, siguiendo lo que señalaba Brian y antes Luciano, esta sensación de inestabilidad, o mejor dicho, como decía Brian, de estar en una especie de eh, círculo del cual no se sale, es la gran pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo todas las sociedades van a aguantar esta situación, ¿no? Porque hay muchos temas, hay temas de gobernabilidad,
Y para decirlo a veces en términos, hay una gran orfandad de ideas, ¿no? Desde el punto de vista de los liderazgos políticos. Porque cuando la Liga Árabe se reúne y piensa el futuro de Gaza y dice el futuro de Gaza va a ser sin Hamas, ¿cómo hace eso? ¿No? ¿De dónde sale que Hamas se va a, digamos, too many ifs, como dicen los norteamericanos, ¿no? Digamos que sí es derrotado y que sí decide desarmarse y que sí decide, bueno, ¿qué va a pasar? ¿No? Cuando el primer ministro israelí dice que lo que quiere es sacar de los lugares de operaciones militares a la población civil y después volver, ¿y cómo va a volver esa población en lugares donde no hay infraestructura y donde no se sabe cuándo va a ser y donde el propio grupo Hamas utiliza a la población como escudos militares? Entonces, creo que hay muchos eslóganes vacíos de todos los lados, ¿no? Pero cuando uno va, claramente no da. Y otro elemento que me parece que es hay dos cosas que creo que me gustaría señalar. Lo primero es que en Medio Oriente, lamentablemente, una de las cosas que hemos visto en las últimas décadas es que nadie cree realmente en la diplomacia, por más que lo digan, ¿no? No hay nadie que diga, no, no, la salida de esto es realmente diplomática. Y a mí me parece que no es así, ¿no? Pensemos simplemente, ¿no? Porque nosotros hablamos de la importancia de la diplomacia y después de la presión militar, etcétera. De los 255 rehenes israelíes que estaban en poder de Hamas de inicio, solamente 8 fueron recuperados por una operación militar. El resto fueron recuperados cadáveres, pero la inmensa mayoría fue recuperado a través de la paz, a través de la negociación. Ese es un dato concreto, ¿no? Entonces, la presión militar no ha llevado a que vuelvan más rehenes vivos. Este es el punto de vista, ¿no? Los niveles donde la cantidad de población civil que ha muerto en Gaza es altísimo. Y eso es simplemente, fundamentalmente, por la poca voluntad, la nula voluntad de Hamas de realmente embarcarse en un ámbito de una negociación. Y así podemos seguir dando ejemplos, ¿no? Cuando decimos, Gaza tiene que ser un lugar tranquilo, ¿cómo? Hay que crear dos estados, ¿cómo? Lo que quiero decir es que realmente en Medio Oriente es muy poca los grupos que realmente se toman la diplomacia en serio. Por lo tanto, siempre lo que se termina apostando son por las soluciones militares, pero lo que nos muestra, no los eslóganes, lo que nos muestra la realidad es que las operaciones militares son una solución muy a corto plazo, porque en el fondo los grandes problemas no se solucionan por eso. Y hay otro elemento que me parece que es fundamental, y creo que tal vez voy a disentir con mis colegas, y es, hay una diferencia esencial hoy en día. Estados Unidos, verdaderamente, a pesar de lo que pueda señalarse, tiene un liderazgo donde las diferencias que pueden notar en Medio Oriente tienen que ver con algo que para mí es muy simple, y es, para Estados Unidos, Medio Oriente es una región más y lo ve en términos de estabilidad. Mientras que para los actores de la región de Medio Oriente es la región, es el lugar donde viven. Y por eso ahí comienza a haber diferencias. Pero no creo que ni Estados Unidos se esté retirando de Medio Oriente, ni que Estados Unidos, porque vaya a anteponer los objetivos de los aliados a los objetivos propios, ni que vaya a ofrecerle una especie de cheque en blanco a ninguno de los estados o sistemas políticos de la región. Estados Unidos, como lo dijo el presidente Trump en su último viaje ahora en mayo a Arabia Saudita, no quiere ser un estado que reordene la región. Eso no. De hecho, fue la principal crítica que hizo el presidente Trump. Pero, dicho esto, es un estado que va a priorizar la estabilidad. Entonces yo diría que más bien es una política mucho más parecida casi a la época de la Guerra Fría que a la posguerra fría, ¿no? Lo importante es que haya estabilidad, como lo dijo en su discurso en el Foro de Inversiones Saudí Norteamericano, ¿sí? Veo acá cómo crece el Golfo y acá no estamos hablando de exportar sistemas políticos, no. Acá los muchachos que están haciendo un buen trabajo, lo dijo él de mejor manera, ¿no? De esa manera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Estados Unidos es un líder, lo único que le interesa es la estabilidad y no se va a meter ahí a priorizar los intereses de los actores regionales por sobre sus intereses. Y yo creo que ahí es donde comienza a haber choques muy, muy significativos entre los estados de la región y Estados Unidos. Estados Unidos es un sistema presidencialista, fuertemente presidencialista. Trump es
una persona además que un ego y un énfasis muy grande, y ahí no va a dejar que nadie, como decimos nosotros desde aquí, le pueda marcar la cancha, establecer la agenda, lo va a hacer. Entonces creo que hay dos elementos más que me gustaría resaltar eso. Realmente la diplomacia, todo el mundo habla, pero cuando uno rasga un poquito, queda muy claro que no hay muchas opciones diplomáticas, que todo el mundo sigue apuntando por lo militar, a pesar de que lo militar ya nos demuestra que no alcanza a mejorar la situación de ninguna de las partes. Y en segundo lugar, que lo que algunos presuponían que era la retirada de Estados Unidos, o que Estados Unidos dejara una especie de cheque en blanco a algunos actores regionales, eso no va a pasar. Estados Unidos está de vuelta y muy activo en la región. Una cosa, no sé si me iré mucho del tema, pero Pablo, ya que estás tu primer día aquí, me gustaría hacerte dos preguntas bajo mi punto de vista. Yo tras lo del 7 de octubre creo que Israel tenía que contestar de alguna forma por la masacre que hizo Hamas y el ataque terrorista terrible. Pero yo sí critico alguna cosa a Israel que no me parece justo, que es, una es, por ejemplo, el otro día entrevisté a una persona y también defiende a Israel en muchas cosas, pero en otras acciones no. Por ejemplo, si hay en un edificio en Gaza un terrorista de Hamas y hay 20 personas civiles, Israel yo creo que en algunas veces no ha medido esas acciones militares, ha tomado la acción y aparte de cargarse al terrorista, se ha cargado a los residentes que había en ese edificio o en algún hospital o alguna estación. Y otra cosa con la que no estoy de acuerdo es, aunque sí es cierto que jamás se roba mucha de la ayuda humanitaria que se da, tampoco me parece correcto limitar la ayuda humanitaria. ¿Cuál es tu punto de vista sobre estas dos cuestiones que estoy diciendo? Yo diría lo siguiente, en primer lugar hay que tener en cuenta que en los conflictos hay mucho de propaganda, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, no todo lo que se dice es así, ¿no? De hecho, estos días ha habido muchas referencias a ataques, a gente que estaba pidiendo ayuda y después no es tan así, o creo que hay la simplificación, la sobresimplificación, y a veces las fake news terminan haciendo que tengamos una idea muy poco cercana a la realidad. Ese es el primer punto que hay que tener muy en cuenta. Aquí no hay que dar nada por sentado, es el trabajo de los analistas, chequear, rechequear, ver, escuchar y no simplemente replicar lo que uno ve, porque a veces termina siendo algo contrario. Eh, con respecto a la población civil, yo diría que de ambos lados están teniendo costos muy importantes. Por supuesto que lo de que la población civil en Gaza tiene mucha más visibilidad, primero porque es un lugar más pequeño, es mayor población y no pueden moverse en medio de un lugar de ataques militares. Pero también piensen, no sé, una persona en Israel que es movilizada y que es cuentapropista y que por lo tanto hace varios meses que no tiene cómo vivir, porque, y su familia tiene que hacerse cargo de los hijos, del trabajo, digamos. Es una cuestión en todos lados, ¿no? No quiero ponerlos al mismo nivel, pero quiero decir que de los dos, si vamos a separar lo que hacen los gobernantes de los gobernados, hagámoslo en todos, ¿no? Porque si no resulta que en un lado los gobernantes hacen unas cosas y la culpa es de los gobernados que los dejan, y en el otro lado es al revés. No, no. Por eso decían, mantengámoslo en los mismos niveles, en ese sentido. Eh, y lo que sí ahí me parece que hay algo, una novedad y que es muy importante, lo tenemos que perder de vista. A veces cuando uno está muy cerca de un fenómeno, es normal que uno pierda la perspectiva. Pero lo que está pasando en Israel es algo realmente histórico, en muchos sentidos. En primer lugar, es el conflicto militar más largo de la historia de Israel. Y además es el conflicto militar que, desde el punto de vista político, va en contra de todo lo que siempre Israel dijo que había que hacer, desde los padres fundadores, ¿no? Que decían que toda guerra en Israel debía ser corta, enfática, ¿sí? Con pocos costos en vidas humanas y sobre todo manteniendo la cohesión interna y la legitimidad internacional. Eso era el ABC de cualquier objetivo, cualquier guerra en la historia de Israel se mantenía en esa idea de una especie de guión, ¿no? Debían que ser cortas, importantes, impactantes, había que tener poco costo en términos de vida, en términos de recursos, mantener legitimidad interna y legitimidad internacional. Y ahora vemos que es un conflicto que es el más largo y eso no se está cumpliendo, ¿no? Porque la legitimidad internacional se está perdiendo, la cohesión interna se está perdiendo, es una guerra larga, es tremendamente costosa. Entonces, me parece que en ese sentido deberíamos tratar de tomar perspectiva y tratar de entender el conflicto
y decir, mire, esto no es solamente, como decían, las manecillas de los segundos, ni siquiera la de los minutos, veamos un poco más general. Y ahí vamos a ver cómo los sistemas políticos, tal vez hoy en día, son sistemas políticos que requieren de una actualización, ¿no? No sé si has logrado responder a tu pregunta, pero creo que yo siempre trato de hacer el esfuerzo de Sí, verlo un poquito más hacia afuera para no embarrarnos en el día a día que a veces nos hace perder la perspectiva. Luciano. Yo quizás, mira, agregaría dos cosas con esto. También entender la posición en la cual Israel empezó a disputar esta guerra contra Hamás dentro de la Franja de Gaza. No solo con mucha tensión política interna, porque en ese entonces la sociedad israelí se estaba debatiendo en un proyecto de reforma judicial que tensionó mucho oficialismo y oposición. No hay que olvidar que Israel es una democracia en una región en donde los sistemas democráticos son muy escasos. De hecho, hay muy pocos casos, por no decir uno solo, que es Israel, y que además tensionó mucho y eso generó en el lenguaje del Medio Oriente una percepción de vulnerabilidad en todos los enemigos de Israel que son históricos y que en el último tiempo se concentraron más en grupos que disputan la guerra asimétrica y que son irregulares, que eso lo dista mucho de lo que es una guerra convencional. Segundo elemento, Israel se ha enfrentado en una multiplicidad de frentes. No solamente aquí nos estamos posicionando o enfocando mucho más en los claros oscuros que tiene la guerra contra Hamas dentro de la Franja de Gaza, pero dejamos, por ejemplo, fuera lo que es la cuestión en el Líbano. Las victorias que tuvo en el plano militar el ejército de Israel, especialmente la Fuerza Aérea, en donde aquí se incluye la operación Vipers, que fue una operación de gran calibre en materia de inteligencia, como también la propia eliminación del secretario Hassan Nasrallah, llevó a un cambio en la realidad de la política del Líbano que hace un año atrás era impensada, que era relegar a un segundo o tercer plano a los grupos chiitas, especialmente Hezbollah y Amal, como también la influencia de Irán, especialmente en el sur de Beirut, que hoy y en estas horas Israel está volviendo a atacar posiciones de Hezbollah al sur de Beirut, en donde están concentradas la milicia terrorista libanesa, pero también vemos cómo el propio ejército del Líbano, que tenía mucha influencia también de sectores ligados a Hezbollah, pudo recobrar posiciones en el sur del Líbano y se pudo volver a formar gobierno en el Líbano después de 2 años de bloqueo político, algo que es un cambio importante en lo que es la realidad dentro del Líbano y que tiene una incidencia completamente positiva para lo que es la propia estabilidad, incluso también de la economía del Líbano, que viene en caída libre desde hace mucho tiempo, y también en el factor regional. El caso Siria, que aquí se da la guerra entre Israel y Hezbollah y los golpes que recibió Hezbollah, tuvo como consecuencia no deseada la debilidad que Irán y Hezbollah tuvieron en Siria y la posterior caída del régimen de Al-Assad, que cayó en muy poco tiempo, un régimen que llevaba muchas décadas con un puño de hierro también en Siria. Aquí se abrió todo un panorama de grupos que sirvieron como paraguas a grupos que estaban ligados, el propio Al-Yulani, Al-Qaeda o el caso del Estado Islámico, y que hoy han cobrado una centralidad política dentro de Siria y es una suerte de gobierno interino que hoy vuelve casualmente con la Liga Árabe, con Riad y con Emiratos Árabes Unidos a por lo menos normalizar relaciones con Siria, una intervención de Trump retirando las sanciones contra Siria, volviendo a lo que es esta idea de ese pragmatismo o esa estabilidad que mencionaba Paulo, también en una Siria que viene muy castigada por una guerra civil desde hace muchos años y que ejemplifica todo lo que es este Medio Oriente. Entonces, el contexto en el cual Israel se inserta en esta guerra es muchísimo más complejo en un Medio Oriente que habla un solo lenguaje, que es el de la fuerza. A lo que decía Paulo, de esa especie de quizás negación que hay hacia los canales diplomáticos y la búsqueda siempre de una solución por la fuerza, quizás las medidas más coercitivas, como también aquellas fuerzas que escapan de la guerra convencional y se meten más en esas guerras no convencionales o asimétricas con grupos como Hezbollah o Hamas, encontramos a un Israel que plantea una necesidad de volver a recobrar la disuasión que perdió el 7 de octubre.
la masacre de Hamás del 7 de octubre tiene una consecuencia en lo que es la imagen y esa percepción de debilidad de los enemigos de Israel. Aquí también hay una necesidad de equiparar ese lenguaje que hoy el Medio Oriente sigue teniendo con temas que son del pasado y presente, pero también de temas futuros, que esto quizás por tiempo se nos va a escapar lógicamente y quizás nos lleve para uno o varios programas más, que es la cuestión nuclear de Irán. Hoy lo que está sucediendo con la posibilidad de que Irán traspase el umbral nuclear y cómo todo eso pone en alerta a Israel principalmente, pero también a los estados árabes que no comulgan con esta idea o este eje que Irán ha construido desde 1979 y la exportación de un sistema que pone incluso en serio peligro a la superioridad o el liderazgo que tiene Arabia Saudita dentro del mundo islámico como poseedor de dos de los sitios más importantes, la Meca y la Medina en territorio saudí, y la posibilidad de que Irán, que es un rival geoestratégico, también religioso y político dentro del mundo árabe, acceda justamente a una de las armas de destrucción masiva, que es esa nuclearización del régimen de los ayatollah, y la posibilidad de replicar una idea de un Pakistán 2.0. Aquí estamos en la experiencia de lo que ha sido la última escalada entre Pakistán y la India y lo que significa que un Estado de corte islamista se haga con las armas de destrucción masiva. Creo que hay muchos temas en este Medio Oriente que están en este final de incertidumbre y una especie de final abierto que va a ir por la vía no diplomática, que es lo que señalaba Paulo, perdón, y que sin dudas lo que venga no es positivo, especialmente por los altos costos en materia de la población civil y humanitaria que tiene todos estos desenlaces y que lamentablemente me parecen ineludibles. Brian. Sí, yo creo que de lo planteado acá son muchos escenarios al mismo tiempo, de los cuales habría que, dijo Pablo, diseccionarlos cada uno, ¿verdad? Para poder entenderlos en alguna escala, porque obviamente requiere de una profundización mucho mayor. Pero hay escenarios donde sí o sí la situación en este momento nos obliga a mantener el ojo, ¿verdad?, puesto sobre la zona. Acá Luciano mencionaba tres escenarios, bueno, dos escenarios que son importantes por los cambios que están experimentando desde el punto de vista de las influencias. Pablo decía hace un rato que están buscando a ver quién puede poner orden en el Medio Oriente, y Arabia Saudita en cierto modo no quisiera como ser el que se coma ese chicharrón, diríamos acá popularmente, ¿verdad? Es lo menos kosher que van a escucharme en estos momentos decir, pero es bastante importante, digamos, esta idea, porque de alguna manera el contexto obliga a que si no es, digamos, Arabia Saudita en cierto modo quien asuma esa batuta, eh, sea algún actor que tal vez no sea del todo bajo los intereses de Estados Unidos en esta noción de buscar su interés propio, que sería el de buscar la estabilidad del Medio Oriente como su principio más fundamental. Entonces acá vemos, por ejemplo, un Arabia Saudita más posicionado en las últimas semanas con el tema de Siria. Obviamente no alcanza el nivel de influencia que ha logrado Turquía en los últimos tiempos, pero se busca que pueda tener un rol más importante el gobierno de Riad. Y en el caso del Líbano, muy en específico, debido al tema del sectarismo y de diferencias estructurales que el propio país ha tenido desde el establecimiento de esta constitución que tienen actualmente, que data de finales de los 80s, lleva a que también se busque algún actor que pueda tener un poco más de influencia y quitarle un poco de poder, no solo a Hezbollah como organización que ha logrado, digamos, tener un poder en el país bastante importante, incluso desde el punto de vista militar, superior al del propio ejército libanés, y buscar otro actor que pueda asumir ese rol para que deje de ser Irán, en cierta manera, quien sigue influenciando. Hay un tercer frente por ahí del cual pues no hablamos mucho, porque lo que hemos tenido en los últimos tiempos ha sido únicamente intercambio de violencia y una situación humanitaria bastante importante, que es la situación de Yemen, pero que también es otro escenario, ¿verdad?, que está ahí abierto, que mantiene, digamos, las tensiones encendidas por la participación
de ciertos actores que buscan estabilidad en la región y que de alguna manera pues se convierten en un ente disruptivo dentro de la zona y que también es importante ir entendiendo o ir planteándose también qué solución se puede plantear con respecto a la situación de Yemen, porque Yemen junto con Irán en estos momentos, en esta dupla, ¿verdad? Yemen sirve como una especie de pararrayos, ¿verdad? De la situación iraní, sacándose un poco la atención, tirándola más que todo a esa zona, pensando en las conexiones que tiene Yemen, ¿verdad? En zonas estratégicas importantes y que eventualmente esto, digamos, saque un poco lo que significa, digamos, las tensiones del desarrollo que esté teniendo Irán desde el punto de vista no solo nuclear, sino incluso desde el punto de vista balístico y demás, donde ellos están teniendo algún tipo de influencia o de participación. Pablo. Sí, yo ahí, siguiendo lo que mis colegas acaban de señalar, diría lo siguiente, ¿no? Recién Luciano hablaba del llamado tema nuclear con Irán. Y ahí es otro elemento donde hay que actualizar también el GPS. Tal vez los estados árabes estaban muy en contra y realmente hubieran favorecido un ataque militar incluso a las instalaciones nucleares de Irán hace 4 u 8 años atrás. Hoy eso no. Y es muy claro, ¿no? Arabia Saudita eh, está haciendo esfuerzos por mantener una relación estable con Irán. En los últimos días hay muchas noticias en el Golfo. Hay un Ayatollah que estaba haciendo el Hajj, la peregrinación a la Meca, Qasimian, y fue detenido en Arabia Saudita por criticar abiertamente y en lugar de lo que hubiera hecho todo antes los iraníes, salieron a decir que bueno, que es una cuestión personal y los saudíes hicieron lo mismo, ¿no? Esto es, los intermediarios en las negociaciones son los omaníes. Los que llevaron la primera carta de primer acercamiento fueron los emiratíes. Los kuwaitíes se han cuidado en lo suficiente de no tensionar absolutamente nada la situación. Digo, hoy los países árabes también quieren estabilidad. ¿Por qué? Porque para los países árabes del Golfo todos sus proyectos de diversificación y desarrollo de sus economías requieren del comercio, requieren de estabilidad. Nadie quiere una guerra. Estados Unidos tampoco quiere una guerra. Irán por una situación distinta, y es porque su situación política interna es tan débil, un gobierno tan poco representativo, porque militarmente ha sido golpeado fuertemente por los conflictos de los últimos años. Los israelíes han hecho absolutamente todo lo que han podido para, digamos, señalar la debilidad en términos militares de Irán. Hoy Irán ni ha podido ni siquiera defender al líder de Hezbollah, el grupo no ha podido defender al líder de Hamas, que fue asesinado precisamente en pleno Teherán. No ha podido, digamos, hacer que los hutíes continúen atacando como quieren, porque han llegado a un acuerdo particularmente con Estados Unidos, de manera, y el gobierno sirio ha desaparecido y hoy está al frente de una persona que lo último que quiere es que Irán vuelva a tener influencia. Entonces, yo diría que Estados Unidos por razones que tienen que ver con la estabilidad global, los países árabes por sus proyectos de infraestructuras, Irán por una tremenda necesidad, todos quieren cierto grado de estabilidad en la región. Hoy creo que las opciones en ese sentido, el programa nuclear, no hay una salida fácil, ni mucho menos, ni cercana, es otra cuestión, porque estamos hablando de uno de los grandes temas. Irán no es solamente el programa nuclear, Irán es su tecnología misilística con capacidad que tiene mucho más impacto en términos militares y políticos en Medio Oriente que su programa nuclear, porque el programa nuclear hoy en día es un futuro, pero la capacidad misilística ha incluso atacado 2 veces el territorio israelí el año pasado, y además su influencia a partir de los grupos proxies, que sigue siendo relevante. O sea, el programa nuclear iraní es una parte muy pequeña, yo voy a decir que no quiero hacer que sea menor, pero es una parte solamente de lo que significa Irán en la región. Hay muchos otros temas. Y en este sentido yo creo que lo que van a buscar las grandes potencias, sobre todo Estados Unidos, es que vuelva a haber un cierto grado de estabilidad. En este momento vemos que los países árabes por primera vez están casi, yo diría que en la misma sintonía. Y lo que estamos viendo es que este reacomodamiento de Medio Oriente, los que estamos desde fuera tenemos que estar muy sensible a esos cambios, ¿no?
si nosotros no actualizamos el GPS y nos quedamos simplemente con nuestros marcos analíticos, lo que corremos el riesgo de que la realidad que estemos describiendo es una realidad que ya no exista. ¿Sí? Esa es la cuestión. Vamos a correr el riesgo de estar describiendo una realidad que ya no existe. Y no hay nada peor que tomar decisiones en base a una realidad que uno se ha inventado, ¿no? La que es como decíamos siempre, yo le digo a los alumnos, el GPS no actualizado. Te metes en un lugar que ya no existe, un lugar que es peligroso, un lugar que está la ruta mal. Hay que actualizar el GPS. Medio Oriente tenemos que tener ciertos marcos analíticos, pero siempre tenemos que ver cómo están cambiando y no tener miedo a cambiarlo, porque nosotros desde el exterior, yo por lo menos siempre lo veo aquí desde mi región, tenemos que tratar de entender, no de justificar, ni mucho menos, ¿no? Y entender de manera tal que los decisores, tanto en el ámbito público como privado, puedan realmente tomar lo que uno escribe, lo que uno dice como un input para tomar mejores decisiones. Sería tremendo decirle a alguien que está haciendo frío y está haciendo 45 grados, ¿no? Probablemente porque a uno le gusta el verano. No, no, si a uno no importa si le gusta el verano o el invierno, uno tiene que describir lo que está sucediendo, después el otro decidirá si se abriga o no se abriga. Bueno, chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, otro día debatimos si os animáis. Por supuesto. Porque Vale, estás diciendo pues que fuimos muy polite, no, no, nada de debate. no, no lo digo porque ya sabéis que estamos sobre una hora así. Si queréis otro día, Sí, pues sí, sí. analizamos más en profundidad, ¿vale? Para mí es un placer, un gusto siempre compartir Para mí con dos igualmente. grandes como Luciano, como Pablo y obviamente con vos, Alberto. Pues muchísimas gracias a los tres y un fuerte abrazo. Un Muchas abrazo. gracias. Igualmente. Gracias.